Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora en la cual estén viendo este video. Continuando con nuestra clase de activo fijo, hoy día, al igual que vimos la semana anterior, vamos a ver el modelo de reconocimiento posterior, ¿ok? ¿En qué consiste esta dinámica? Entendiendo que el activo fijo tiene un ciclo de vida, nosotros partimos con el reconocimiento inicial, luego nos fuimos a la fase de ajuste para posterior a la fase de ajuste reconocer el reconocimiento posterior. ¿En qué consiste? Consiste en expresar un saldo del activo a un valor razonable con respecto a lo que diga la sociedad. Se entiende que si el valor está muy disparatado de lo que dice la sociedad o lo que debería ser el valor del activo, ¿qué es lo que pasa? Estamos en una secuencia en la cual podemos entregar información errada y toda información errada conlleva a una inadecuada toma de decisiones financieras, por lo cual es demasiado relevante este concepto, ¿ok? Entonces hoy día vamos a explicar y vamos a ver en un ejemplo práctico cómo se hace esta dinámica, ¿ok? Entendiendo la base de que el reconocimiento posterior está normado primero en el párrafo 29 de la NIC 16, la NIC establece dos parámetros de poder reconocer posteriormente un activo, entendiendo cuál es la naturaleza de, de la empresa, entendiendo las decisiones del negocio, entendiendo cuáles van a ser los parámetros a analizar o diferentes circunstancias, yo voy a elegir un modelo u otro, de lo cual la NIC 16 establece en su párrafo 29 que la empresa podrá elegir como política contable el modelo del costo del párrafo 30 o el modelo de revaluación del párrafo 31, ¿ok? Eso es uno o el otro. En el desarrollo de esta clase les voy a explicar con el ejemplo que hemos estado viendo cómo se hace el reconocimiento, ya sea para un modelo o para otro. El reconocimiento posterior, primero, ¿para qué se hace? Es simplemente, como lo habíamos mencionado, es para cumplir con el concepto de valor razonable o el valor que debería tener el activo. Muchas veces la gente confunde el valor razonable con el valor de mercado y lamentablemente no es lo mismo, ¿ok? Entonces hay que tener claro ese concepto. Si yo, por ejemplo, veo esta instancia donde hay empresas que transan sus acciones en bolsa, uno podría decir que la acción tiene un valor de mercado, exactamente, pero ese es su valor razonable. La verdad es que no. Por ejemplo, si nosotros analizamos el contexto de LAN, estamos claros que LAN, año 2020, actualmente su precio de acción está muy subvaluado porque se entiende que estamos en una circunstancia de pandemia, la gente no toma vuelos en avión como lo es habitualmente, por lo cual el precio en ese momento es más bajo de lo que debería ser su valor razonable. Por ejemplo, o si no, si nosotros estamos en una instancia en la cual podría ser, por ejemplo, imagínense que yo diga en Chile que el 18 de septiembre se celebra las fiestas patrias y me quiero comer una empanada. Se entiende que la empanada como alimento típico chileno en esa fecha su precio está más alto con respecto a lo que es el resto del año. ¿Y por qué? Pues porque se entiende que en ese momento la demanda es mayor, por lo cual cuando nosotros hablamos de valor razonable es un valor de mercado, entre comillas, pero ese valor tiene la particularidad que es en un mercado estable. O sea, omitiendo cualquier tema de estacionalidad de mercado, yo lo llevo a ese valor. ¿Por qué es importante tenerlo presente? Porque si yo presentara un valor razonable considerando un precio de mercado, podría darse el caso de que yo compre empanadas y en mi contabilidad lo refleje a el valor de la empanada a un precio más alto del que debería ser. Entonces no es la idea que pase, ¿vale? Con esa lógica es que nosotros tenemos este modelo de reconocimiento posterior, ¿ok? Y ese es el propósito principal. Entonces, definiciones clave que nosotros tenemos que tener presente es, primero, el concepto de valor razonable. ¿Y cómo se define valor razonable? Es el precio que recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición. Hay una norma que establece la profundidad de esto, que es la NIF 13,
pero se entiende que con esta lógica uno dice, ok, es el valor que recibiría yo por vender un activo o transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Entonces yo digo, ok, acá viene un concepto clave, una transacción ordenada. Para que algo sea ordenado necesito información. Y si yo no tengo información, lo más probable es que el activo se sobrevalúe o se subvalúe. Entonces, el valor razonable es un concepto clave acá, ¿ok? Otro concepto clave que nosotros vamos a reconocer como activo fijo es el importe del libro. Y si se dan cuenta, el importe del libro o valor libro es un concepto que es una expresión matemática o aritmética o es una diferencia de algo. ¿Por qué? Nos dice, importe del libro es el importe por el que se reconoce un activo una vez deducida la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulada. ¿Qué significa eso? Significa que yo tomo el activo, le resto el saldo de depreciación acumulada, le resto el saldo de algo llamado pérdida de deterioro, que ya veremos lo que es, y se supone que ese monto es el importe del libro, ¿ok? Ojo con esa definición, porque esa definición es clave a la hora de hablar de un reconocimiento posterior, ¿ok? Es demasiado importante. Por lo cual, si nosotros hablamos de reconocimiento posterior, tenemos dos modelos, de lo cual si yo elijo uno o elijo el otro, no es nada más que aplicación de políticas contables. No es que yo me someta a un test y yo diga, ok, si cumplo con ciertos parámetros voy a tener un modelo, o si cumplo con ciertos parámetros voy a cumplir con él otro modelo. No es así. Acá, entendiendo el concepto, yo puedo elegir un modelo o el otro y el que le entregue información de mejor calidad al usuario de la información financiera es la política que yo voy a adoptar, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el párrafo 30 de la NIC 16 a mí me habla del modelo del costo. ¿Y qué dice? Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. ¿Qué me quiere decir acá? Me quiere decir que el activo se reconoce por concepto a su importe del libro. El importe del libro es el valor que debería mandar. No obstante, recuerden que nosotros tenemos que también tener consecuencia de que el reconocimiento posterior que vela con expresar las partidas al valor más acertado. Entonces puede haber síntomas de deterioro dentro del activo, que ya lo vamos a definir, ¿ok? Luego tenemos un concepto que se llama el modelo de revaluación, de lo cual dice, con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, ¿ok? O sea, ya me dice que el valor del activo no es solamente el monto contable, sino que acá existe un reajuste que se hace sí o sí, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido, o sea, es el importe del libro que nosotros habíamos definido, ¿ok? Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el importe del libro en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. O sea, ¿qué me quiere decir acá? Que este modelo busca presentar las partidas a valor razonable en todo momento, ¿ok? Lo cual, vamos a ver primero un ejemplo con el modelo del costo en base al caso que nosotros habíamos trabajado con anterioridad, ¿ok? Entonces, si yo tomo nuestro caso, primero necesitamos determinar el valor contable que debería tener nuestra máquina. Y nosotros, ¿qué sabíamos? Que el valor contable, antes de este famoso concepto de ajuste, eran 16 millones, de lo cual estos 16 millones se vieron aumentados cuando yo reconocí la provisión por rehabilitación. Vale decir, el valor del activo en este momento asciende a la suma de
en este momento el valor del activo asciende a la suma de 16.652.253, ¿ok? Necesito llegar al importe del libro y la NIC nos decía que era la diferencia de el valor contable menos la depreciación acumulada y menos un concepto que se llama pérdida por deterioro acumulada si hubiese, ¿ok? En este caso, la depreciación acumulada no es nada más que ese monto que registramos y de momento no hay un registro contable que tenga una cuenta llamada pérdida por deterioro acumulada, por lo cual permanece cero. Si yo tomo la diferencia de estos dos conceptos, yo voy a llegar al importe del libro, y el importe del libro debiese ser la diferencia de estos tres montos que nos dan, en este caso, 14.617.608, ¿ok? Eso es la base con la cual yo registro este acontecimiento. No obstante, lo que sucede, si yo esto lo comparo con el valor razonable, van a ver que el valor razonable en este momento debería ser, si yo tomo la NIC, si yo tomo el caso, 14 millones de pesos, ¿ok? Entonces, esto, se entiende que mi importe del libro es este. Sin embargo, ¿qué me está diciendo la sociedad? La sociedad a mí me dice que el valor razonable deberían ser 14 millones de pesos. Lo que pasa, mi activo está mostrando un monto que difiere considerablemente de la realidad. Yo digo que vale 14.617.000, sin embargo, con este mercado ordenado, mercado activo a la fecha de medición, si yo presentara mi activo y quisiera una retribución de ello, me estarían entregando solamente 14 millones de pesos, por lo cual se entiende que eso contablemente se denomina deterioro, ¿ok? El deterioro debería ser cualquier exceso de valor que tiene el activo con respecto al valor recuperable. ¿En qué consiste esta lógica? Si yo el día de hoy quisiera vender mi activo, el activo me estarían dando por él 14 millones de pesos. No obstante, yo lo tengo en mi contabilidad por 14.617.608. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en presencia de un deterioro. Esa es la lógica. Por lo cual, el registro contable en este momento debería ser que este valor es el valor que sobrevalúa mi activo y a ese monto debería llegar. Por lo cual, ¿qué digo? Si yo tendría que tener en mi contabilidad registrado el activo por 14 millones de pesos y excede su valor recuperable en ese monto, ¿qué es lo que pasa? La diferencia debería ser el valor del exceso. Y eso para mi empresa es un gasto, es una pérdida. Por lo cual te digo, reconozco al debe la pérdida por deterioro y al haber, yo debería reconocer la pérdida por deterioro acumulada, que es el exceso que tiene el activo. Por lo cual serían los mismos 617 y en este momento la glosa sería simplemente el reconocimiento de deterioro de valor del activo. ¿Ok? Ese es un punto importante que deberían tener presente en este primer registro. ¿Vale? Este es un caso. Porque en este momento, si ustedes decidieron que el activo estaba excedido en 617.608. Sin embargo, si yo este concepto lo quisiera comparar con otro caso, en donde pasaría, por ejemplo, si yo tomara el importe de libros, que es el mismo, que no cambia, y yo lo comparara con el valor razonable, donde el valor razonable, por ejemplo, según nuestra información, ascendía a 15 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo digo, en este caso, 14 millones, en el segundo caso me daban 15 millones de pesos y sobre esa lógica uno pensaría, ah, ok, significa que la empresa tiene que reconocer un mayor valor. La verdad es que en este momento no, ¿ok? Cuando se trabaja con el modelo del costo, el activo se deja a importe
libros. No obstante, y acá es importante que tengan presente algo, bajo la definición de deterioro bajo la NIC 36, que es otra norma que me habla de este concepto, ¿ok? Bajo la NIC 36 se reconoce el deterioro de valor del activo, ¿vale? Ese punto es relevante a la hora de asumir eso, ¿vale? Entonces, por esa lógica, es que, en resumidas cuentas y ya van llegando a la conclusión, lo que nos mencionan a la norma es súper simple. La contabilidad es conservadora, por lo cual si yo tengo un exceso de valor, ese exceso de valor no es una ganancia, o sea, es una sobrevaluación de mi activo que distorsiona la toma de decisión del usuario, por lo cual yo reconozco 14 millones de pesos. No así, en este caso contrario, de que yo diga que si el activo es un monto menor a su valor razonable, como no es una ganancia real, no lo registro. Esa es la lógica del modelo del costo, ¿ok? Pero ojo que este modelo en particular funciona así. Pero si yo eligiera el modelo del revaluado, si se dieron cuenta, el revaluado buscaba expresar o reexpresar el activo a un valor razonable, por lo cual en ese caso sí nos serviría esta figura, ¿vale? Siguiendo con el concepto, ¿qué nos dicen? Siguiente caso, el revaluado dice, el párrafo 35, que explica el procedimiento matemático de cómo se registra dicho acontecimiento, dice, si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, el importe en libros de ese activo se ajustará al importe revaluado. O sea, el importe en libros sí o sí lo tengo que dejar a un importe revaluado independiente del caso, ¿ok? En la fecha de revaluación del activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes maneras. Y acá nos presentan dos maneras de cómo yo reconozco la revaluación del activo. Nosotros en particular vamos a trabajar con esta porque es un poco más exacta, muestra más información que, por ejemplo, la segunda figura, ¿ok? Pero vamos a trabajar con esta en particular, de lo cual dice que el importe del libro bruto se ajustará de forma que sea congruente con la revaluación del importe en libros del activo. Por ejemplo, el importe en libros bruto puede expresarse por referencia a información de mercado observable. O sea, es un ajuste que un tasador llegue y me diga el activo aumenta por tal valor, la depreciación acumulada aumenta por tal valor, etc. O si no, puede reexpresarse de forma proporcional al cambio en el importe en libros, ¿ok? O sea, que yo calcule un cierto factor de reajuste. La depreciación acumulada, la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la diferencia entre el importe en libro bruto y el importe en libros del activo después de tener en cuenta las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. O sea, esto significa lo siguiente, y se lo muestro con un ejemplo. Vamos a ver, en este caso, un ejemplo donde el valor razonable son, imagínense, 14 millones de pesos y luego 13 millones 3 con un valor razonable de 13 millones 450. Esto lo prefiero pasar así porque acá vamos a ver un caso de qué es lo que pasa si yo tengo una pérdida por deterioro y luego hay una revaluación de valor. Me explico. En este momento a mí me están diciendo que el valor razonable son 14 millones, igual en el caso anterior, ¿vale? Por ejemplo, entonces vamos a decir que el valor razonable son 14 millones trabajando con el modelo del costo, ¿ok? No, con el modelo revaluado, revaluado. Vale. Nosotros tenemos claro que en ese momento, al 31 de diciembre de 2019, el activo debiese tener un deterioro por los 617, porque independiente del caso, mi importe el libro era ese y mi valor razonable eran
14 millones de pesos. Por lo cual, ¿qué ocurrió acá? Ocurrió que nosotros vamos a reconocer el mismo ajuste contable. El mismo, sin ningún cambio. ¿Ok? No obstante, si uno se da cuenta, acá nos entrega la siguiente información. Año 2020, el activo que ya presenta deterioro tiene un mayor valor. Entonces, en este momento, nosotros dijimos que el valor sin indagar en la depreciación, porque eso ya lo vimos la semana pasada, vamos a asumir que la empresa ya hizo su depreciación, hizo sus cálculos, hizo sus ajustes, reconoció el interés de la provisión por rehabilitación, hizo todo ese procedimiento, ¿ok? Ahora nosotros vamos a decir que en este acontecimiento puntual, la empresa presenta un importe en libros de 13 millones 3 y su valor razonable son 13 millones 450 mil. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el importe en libros en este caso eran, según nuestra información, 13 millones 3. O sea, la empresa con todos los ajustes reconoció un importe en libros de 13 millones 3. La diferencia de el valor contable menos la depreciación acumulada menos la pérdida por deterioro acumulada. O sea, el valor contable que era el monto que sea menos su depreciación acumulada que fue lo del 2019 y 2020 más los 617 a la empresa le dio por diferencia 13 millones 300 mil, ¿vale? Y yo lo comparo con el valor razonable, cuyo monto, en este caso, a mí me están diciendo que asciende a 13 millones 450 mil, yo sé que mi activo tuvo una revaluación, en este caso, de 150 mil. Pasó. En un caso normal, habría que hacer un procedimiento singular de reexpresión proporcional, pero en este caso, ¿qué decimos nosotros? Que la empresa recuperó su valor, porque nosotros, ¿qué dijimos? El año pasado la empresa tenía un deterioro de 617 y de ese deterioro la empresa se revaluó en 150 mil, por lo cual lo que yo tendría que hacer es el siguiente registro contable. Primero, la empresa tenía una pérdida por deterioro acumulada que ya no tiene porque disminuye en 150 mil pesos. No obstante, lo lógico es que uno reverse la pérdida por deterioro por la misma suma. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Ocurrió que, dadas las circunstancias, dado el contexto, dado el acontecimiento, el ejercicio 2019 la empresa ya cerró y ahora estamos dentro del año 2020. Y en el año 2020 yo ese concepto lo llevé a resultado acumulado, por lo cual no lo podría reversar. ¿Qué voy a hacer? Reconozco una cuenta de ingreso que se va a llamar recuperación de deterioro y ese valor asciende a la suma de 150 mil pesos, por lo cual acá sería simplemente recuperación de deterioro de valor, ¿ok? Con esa misma lógica, ¿vale? Eso sucede cuando yo trabajo con un revaluado y resulta que tengo una recuperación de valor, ¿vale? Ese es un caso. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si esta empresa en el primer año ya reconoce un mayor valor, como es el ejemplo 2, que, ojo, son ejemplos independientes, ¿ok? Ejemplo 2, el valor razonable son 15 millones de pesos, por ejemplo, ¿ok? Entonces, pondría yo acá lo siguiente. Ejemplo, son 15 millones de pesos, 31 del 12 del año 2019, ¿vale? Imaginémonos lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos acá el mismo importe de libros, que ese no va a cambiar, y tomando este
antecedente, nosotros sabemos que la empresa tiene un valor contable de los mismos 16 millones, tenemos una depreciación acumulada y como era un ejemplo independiente, llegamos a la conclusión que el importe del libro era ese monto, ¿ok? Que comparado con su valor razonable, que en este caso eran 15 millones de pesos, la empresa tiene una revaluación de 382.000. Eso es una revaluación. ¿Qué es lo que pasa acá? La NIC bajo, o sea, la NIC 16 bajo el párrafo 35 letra A nos decía que yo podía contratar a un tasador que nos dé el monto, o si no, podría darse un caso de una reexpresión de forma proporcional al cambio del importe del libro. O sea, que podríamos decir, nosotros podríamos reevaluar el activo proporcionalmente. ¿De qué manera se hace esto? Yo sé que tengo unos saldos según contabilidad. Tengo unos ajustes que hacer para llegar a un valor razonable. Ok, según mi contabilidad, yo sé que el saldo del activo en este caso nos daba 16.652.000. Teníamos una depreciación acumulada que en este caso eran 2.034.000, de lo cual eso conlleva que yo llegue a un importe del libro, que en este caso el importe del libro a nosotros nos debería dar la diferencia que se compara con los 15 millones. Yo sé que la diferencia en este caso a nosotros nos da 382.392, de lo cual una parte de este monto equivale a un aumento que podría tener el saldo del activo y otra parte corresponde al saldo o al incremento de la depreciación acumulada. ¿Ok? Entonces, para eso, nosotros vamos a calcular un factor para saber en qué proporción voy a aumentar una parte y en qué proporción voy a aumentar la siguiente parte. ¿Ok? Ese factor se calcula tomando la suma del valor razonable dividido en el importe de libros. ¿Ok? En este caso, si se dan cuenta, yo tengo que aplicado al caso, el valor razonable son 15 millones, que dividido en 14.617.608, podríamos llegar a la conclusión que nuestro factor debiese ser 15 millones sobre 14 millones, ese factor. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a reexpresar mi activo para saber cuánto debería ser su valor razonable. Como los 16 millones, lo multiplico por este factor y resulta que el activo en este caso a nosotros nos estaría dando 17.087.000. ¿Ok? Eso significa que el activo tiene que quedar a este valor. ¿Ok? El activo debiese quedar a la suma de 17.087.871. No obstante, en mi contabilidad yo lo tengo en 16.652.253, por lo cual la diferencia de uno con el otro nos estaría dando que el activo tiene que aumentar en 453. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Como ajuste contable, reconozco al debe que mi maquinaria está aumentando por su revaluación, porque necesito, mediante esta reexpresión porcentual, que quede ese valor. ¿Ok? Mismo caso, los 2 millones, si le aplico el factor, me da un revalúo y yo qué digo, mi depreciación acumulada la tengo registrada actualmente a 2.034.000 y debiese quedar a 2.087.000. ¿Qué voy a hacer? Voy a considerar la diferencia de los dos y nos da 53, cosa que si yo tomo los 4.53, le resto los 53, debería darnos la misma diferencia reexpresada porcentualmente. ¿Ok? Por lo cual, yo voy a reconocer que mi depreciación acumulada está aumentando al haber con la suma de 53.226 y la diferencia, que son los 382, se lleva a una cuenta de ingreso
que la NIC 1 la define como otros resultados integrales. Y esta es una cuenta que, dependiendo del saldo, puede ser ingreso o puede ser gasto. Esa cuenta, bajo la NIC 1, se presenta debajo del resultado del ejercicio, porque acá nace la figura de otros resultados integrales, que la NIC 1 establece 7 conceptos que corresponden a ese punto, de lo cual uno es este, el otro podría ser la cierta revaluación que tienen los bonos financieros, por ejemplo. Hay una especie de conversión de tipo de cambio que también se lleva a esa cuenta, pero son ajustes puntuales que la NIC 1 establece explícitamente cuáles son. Por lo cual acá la glosa sería simplemente revaluación del activo fijo, ¿vale? Lo importante es que como estas cuentas se cierran y posteriormente se reaperturan para el año siguiente, resulta que cuando nosotros hacemos el famoso cierre del ejercicio, esa cuenta nosotros la vamos a llevar a una cuenta de patrimonio que podría ser superávit por revaluación, o podría ser reservas de revaluación del activo fijo, el nombre que se les ocurra. Se podría también llevar al resultado acumulado, no obstante, si el resultado acumulado corresponde al resultado normal que lo llevo con efecto en patrimonio, lo lógico es que yo esta cuenta la tenga que llevar también a una cuenta especial. Si esto no es parte del resultado normal, esto no debería ser un patrimonio normal. No obstante, todo depende del juicio del auditor, ¿ok? Por lo cual, ya con ese concepto bien definido, con este concepto bien definido y ya viendo los diferentes casos que pueden ocurrir, la próxima clase vamos a ver ya los temas tributarios, porque con esto tenemos la esencia de lo que es el activo fijo financiero, ¿ok? Ya la parte financiera está vista y solamente nos faltaría ver la valoración tributaria, que es un poco más sencillo, porque acá no existe tanto tema de análisis, o sea, es analítico igual, pero no es tan profundo como en ese concepto, y posteriormente, como ya sabemos cómo se determina un valor financiero, un valor tributario, vamos a ver cuáles son los efectos en la renta líquida imponible y en el capital propio tributario de este acontecimiento, ¿ok? Esperando les haya gustado la clase, nos vemos en una futura instancia. Hasta luego.